Bueno, ustedes saben que el Grupo RPP está en una campaña permanente para que entendamos todos que requerimos fortalecer las variables más importantes dentro de una democracia para poder pasar de eventuales crecimientos económicos a desarrollo político con un objetivo nacional. Esa es la idea. Y entonces cada variable tiene una trascendencia que nosotros queremos resaltar. Vamos a hablar de la participación en partidos políticos, que cada vez es menor. En el caso de generaciones nuevas hemos lamentablemente observado que hay muy poca intención de renovar sangres dentro de los que llamamos hoy partidos políticos, que en realidad son muchos cascarones. Sin embargo, como hemos dicho, más allá de que sean cascarones o no, lo que tenemos que tender es a fortalecerlos, lo que represente nuestra ideología, la que fuere, ¿no? La de centro, la del medio, la de izquierda, que llene nuestras convicciones como ciudadanos. Pero si no tenemos un compromiso con ello y solamente nos sumamos a la carga de la satanización de partidos, entonces finalmente esto se va a seguir convirtiendo en la ley de la selva. Hemos invitado al doctor Fernando Rodríguez Patrón, que es director de registros de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, para hablar de lo que ha solicitado el jurado en cuanto a aportes a este proyecto del nuevo reglamento de organizaciones políticas. Yo misma, cuando recién regresé de los Estados Unidos y entré a trabajar a Latina, tuve una desagradable desilusión en relación a partidos políticos, y me refiero específicamente al PPC. Alguien, por alguna circunstancia, había puesto mi nombre y lo había inscrito cuando yo vivía en los Estados Unidos, sin ninguna firma mía, sin preguntármelo siquiera. Y entonces eso, por una cuestión casi fortuita, nos dimos cuenta que aparecía yo en un padrón electoral donde yo jamás me había inscrito. Entonces llamamos a todos a través del mismo partido, el Jurado Nacional de Elecciones, y aquí justamente del doctor Rodríguez Patrón me acaba de contar que fue como un caso emblemático de lo que estaba pasando en los partidos, que era cualquier cosa, ¿no? Así es. En primer lugar, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, el caso es emblemático. Revela la precariedad que existe al interior de las agrupaciones políticas, y esto, no sé, tiene una explicación que es un poquito extensa, voy a tratar de resumirla. Nace de la necesidad de transparentar las afiliaciones partidarias. Que es lo más lógico, ¿no? En algunos países eso es impensado. Así es. No obstante, en algunos países, cuando viajamos y estamos en algunos eventos internacionales, nos dicen eso no se puede sacar a la luz, nadie tiene por qué saber la afiliación política de un ciudadano de determinado partido político. Otros regímenes, como el nuestro, son más permisivos y entendemos de que es perfectamente básico, lícito. A mí me parece lícito que sepamos quiénes, pero en realidad sepamos también que los partidos políticos sabes quiénes tienen adentro. Y a veces quiénes no tienen adentro. O quienes no tienen adentro. Correcto. Exactamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuando sale la ley de partidos políticos allá por el año 2003 y entró en vigencia en el 2004, establece la obligación de los partidos de presentar periódicamente sus padrones de afiliados. Ajá. Muy bien, nos preparamos para recibirlos al año siguiente porque la norma reglamentaria decía dentro de los 3 primeros meses del siguiente año. Muy bien, pero los partidos no los traían. Algunos partidos grandes decían, ¿cómo les voy a enviar 500.000 de fichas de afiliados? Primero, no tengo dinero para fotocopiar esa cantidad. Y en segundo lugar, ¿qué hacen ustedes con eso? Ya, pero las computadoras existen, ¿no? Muy bien. Entonces, esto, en ese momento, estamos hablando hace 10 años, generó todo un debate. Nos citaron a la Comisión de Constitución al Congreso, que en ese entonces presidía el doctor Antonio Flores Arauz, y se llegó a un consenso, entre comillas, político. Que los partidos cumplan con esta obligación presentando un medio magnético. Y ahí es donde surge el problema. Fue una salida política, no una salida jurídica. Entonces los partidos presentaban un CD y el CD contenía listas Excel con los DNI de los afiliados. Qué gracioso uno fuera al RENIEC y poner todos los DNI. Así pues, esa fue la salida política que en ese entonces se dio al caso. Y no era una salida perfecta, pero empezamos a recibir los padrones. Esa fue la primera generación. Pero esta primera generación trajo la primera generación de problemas. También. ¿Quién nos dice que, como su caso, quién nos dice que esta persona efectivamente está allí? Claro.
Muy bien. Pasamos a una segunda etapa. Ahora, si no hubiera sido por un caso fortuito que estuvieron buscando otras cosas y apareció mi nombre, yo no me hubiera enterado jamás. Hay otros casos. El caso de la señora Susana Villarán, que También apareció en el Partido Nacionalista el año pasado. Exacto. Bueno, pasamos a una segunda etapa. Esto en sí no funciona. En realidad, necesitamos las fichas de afiliación de cada persona. Y la firma de cada quien, con ¿no? la firma de cada uno. Así Entonces es. el jurado Y la voy a tuvo digitar si es posible. una pelea con los partidos, con las agrupaciones políticas, y ahora están presentando los padrones de afiliados en fichas. Una ficha por cada afiliado. Correcto. Con la foto en algunos casos, con la dirección, correo electrónico, teléfono y la firma. Hasta ahí hemos llegado. Ahora con el proyecto que estamos presentando, estamos yendo al tercer nivel. Estas firmas ¿A qué apunta? Que sean verificadas. Ajá, claro. Correcto. Ahí es donde terminaría el proceso, digamos. Se cierra el círculo. Porque también ha habido falsificación de firmas Seguramente. y no han terminado ni siquiera de investigarse. Y incluso ha habido gente acusada de esto que ha llegado a ser una autoridad máxima en el país. O sea, lamentablemente. No. Lamentablemente. Porque actualmente no existe ningún dispositivo legal o reglamentario que establezca esto. Entonces, lo que estamos proponiendo con el reglamento que se ha prepublicado el día domingo es que, por ejemplo, estos padrones de afiliados, que las firmas me refiero, sean verificadas por un organismo electoral, llámese OMPE, llámese RENIEC. Claro. A mí me parece absolutamente lícito, pero así como se exige, digamos, que haya un procedimiento de transparencia en los partidos políticos, por otro lado, tenemos que estar claros como ciudadanos que no podemos satanizar a los mismos partidos políticos por más débiles que estos aparezcan en un momento determinado. Más bien tenemos que tender a fortalecerlos. Totalmente. Porque de esa manera se irá depurando en el tiempo los que verdaderamente tienen ganas de tener una estructura, una ideología, una visión de país que pueda diferir de otro, pero no importa, pero en donde se pueda representar los intereses de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Y un elemento central, no el único, pero sí muy importante de este fortalecimiento de partidos, radica en lo que parece ser que la opinión pública ha cerrado filas en contra de esto del financiamiento público directo. Es que ese es fundamental. ¿De dónde viene la plata? Mira lo que está pasando en Chile. O sea, mira lo que está pasando en el mismo Brasil. En España. En España. Lo que nos ha pasado a nosotros, que al final la OMPE ha verificado que había aportaciones y donaciones de gente que nunca en su vida pudiera haber entregado ni un solo sol. Porque estaban muertos cuando aportaron. Y eso tiene que cambiar. El financiamiento público directo tiene sus bemoles, por cierto, por los casos que estamos comentando, pero sin embargo tiene más beneficios que perjuicios. Existe una idea enraizada en la población de que darle dinero a los partidos que están totalmente desprestigiados generaría perjuicio. Sí, claro. Pero por un lado, a estos que no hacen nada encima le vamos a dar plata. Le exigimos a los partidos que están tildados, etiquetados de corruptos, de ineficientes, darles dinero. Mucha gente pensará que ese dinero va al bolsillo del político. Así es. Pero sin embargo, este aporte público tiene que ser correctamente fiscalizado y para eso está la OMPE. Y entonces, ahí sí tendría la OMPE la capacidad, digamos, de sancionar inmediatamente. Por supuesto. Entonces, si cada vez le aumentamos la exigencia al partido, le decimos, oiga, tiene que tener locales partidarios, oiga, tiene que tener cuadros organizados, tiene que tener capacitación para sus líderes políticos, ¿pero de dónde? Allí donde entra el dinero de cualquier fuente. El dinero negro, o sea, en realidad de cualquier fuente. Nadie sabe de dónde. Y después, cuando llegan al poder, que es lo más complicado, no tienen ninguna necesidad de explicar de dónde vino, pero siempre está esa sombra. Y entonces eso también maltrata y desgasta a una democracia como la nuestra, que no es una democracia todavía sólida. Tendremos que tender hacia eso, pero no es todavía una democracia sólida. Vamos a ir a una pausa, seguimos con el doctor Fernando Rodríguez Patrón, pero vamos a venir con sus llamadas telefónicas. El tema tiene que ver con lo siguiente. Primero, ¿qué condiciones deberían haber para tú sentirte capaz de participar en un partido político, ser parte de esa estructura? Y ¿tú sabes cómo funciona un partido político? Ya regresamos. Ajá, yo te digo... Muy bien, vamos a ir en un instante con Tatiana Aleman, pero quiero solamente decir una cosa. Y hay un asunto que se tiene que tomar muy claramente. Por ejemplo, hay un gran desequilibrio entre lo que se le exige en votación y en porcentajes a un partido político para sobrevivir y lo que se le exige a las alianzas, que son normalmente temporales y electoreras, ¿no?
se le exige a un partido político tener 5% de la votación para mantener su inscripción. Ese mismo 5% se le exige a las alianzas electorales o electoreras, como digo yo, donde juntan perro, pericote y gato solamente para la elección. Y después, si sacan un 5%, mantienen esa inscripción que vale oro. Y esa inscripción que vale oro después les sirve como vientre de alquiler a algunos y como oportunismo político a otros. Esto es un asunto que tiene que cambiar. Pero eso lo vamos a hablar en un instante con el doctor Rodríguez Patrón, porque nos vamos donde Tatiana Alemán para ver qué dicen nuestros tuiteros. Adelante, Tatiana. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Vamos a ver que tenemos muchos comentarios en el @capital967 frente a la pregunta: ¿te animarías a participar en un partido político? ¿Sabes cómo funciona una organización? Ahora el comentario de Jesús Llanos, que dice que sí es para luchar por el pueblo y sin fines de lucro, con gusto, pero sabemos hoy lo único que quieren los partidos políticos. Eduardo Ramírez, por su lado, dice que de los partidos existentes él no participaría, pero que para empezar los que hay solo son grupos de interés, más no partidos políticos. Francisco dice que se debería promover la política mediante los partidos, asociaciones y entre otros, y que esos tengan visibilidad y contacto popular. Por ejemplo, Diego Daza dice: naces, creces, postulas, robas, mueres. Su posición. Y finalmente un último comentario de Eduardo Rejas, que dice que sí, él participaría siempre y cuando respeten tus ideas y te tomen en cuenta a la hora de decidir algo. Esos son los comentarios. Entonces, Mónica, frente a ese tema seguimos con el programa. Variopinto, pero interesante, porque en realidad, por lo menos lo que hemos escuchado no es que digan no de frente, sino tienen una argumentación y por qué. Pero lo que hemos dicho respecto a este tema, ¿por qué es tan injusta esta equivalencia, digamos, en el porcentaje de votos que tienen que mantener una inscripción? Bueno, el viejo dicho, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Claro. Pongamos un ejemplo, usted lo dijo muy claramente: un partido que va por sus propios medios solos a una elección tiene que luchar por sacar o 6 congresistas o 5% del total de la votación, que no es poco, es bastante. Sin embargo, 5, 6, 7 partidos van juntos con una sola lista y algunos de estos integrantes ni siquiera presentan candidatos. Y ni siquiera además tienen objetivos afines. Necesariamente. Así es, por lo menos dicen tenemos algún acercamiento ideológico. Pero es solamente para la elección, claro. Al final es eso. Entonces el jurado, que ha estado teniendo pues una iniciativa para la reforma electoral, ha propuesto modificar esto. Si vamos en alianza, que la valla suba, pues, porque no va solo, vas acompañado. Lógico. Ok, ¿cuánto sube? Bueno, discutámoslo. Sí. 5 por 5, 6, 7, no lo sé. Si son 2, que sea 6, si son 3, que sea 8, si son 4, que sea X. En porcentaje. Entonces, un partido va a ver: oye, tú me sumas o me restas. Claro. ¿Me conviene venir contigo o no? O al contrario, me perjudica tu pertenencia en la alianza. Claro. Así vamos a, entre comillas, limpiar el mercado. Y además se va a evitar que alguien entre con dinero. También. O sea, porque lo que se compra es un puesto para una inscripción. Por las deficiencias de las elecciones primarias. Muy bien, a mí yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque eso me parece también interesante para una depuración y que por lo menos las alianzas tengan una coherencia y una exigencia apropiada dentro del sistema político. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Adelante. ¿Está con el volumen alto de su radio, por favor? ¿Puede bajarlo? Sí. Ya, ok, lo escuchamos. Sí, lo que pasa es que estaba escuchando todo, Mónica, soy seguidor de tu programa. Gracias, te agradezco. Y me parece, de partido político yo no participaría en ninguno en general, porque tengo 24 años y hasta ahorita no he visto ningún gobierno aquí en el país que ha podido hacer algo sobre la pobreza y sobre la delincuencia. Y dime una cosa, ¿y tú crees que poniéndote de costado frente a un compromiso ciudadano va a ser mejor? Podría ser. Ya, no sé si me has entendido la pregunta. Es decir, no importándote los partidos políticos y diciendo que no va a haber ningún futuro en ese sentido, ¿las cosas crees que van a ser iguales, peores, mejorar? O sea, ¿es una forma, digamos, de participar o no? No, no es una forma de participar, porque ya sea que acá en el país están acostumbrados a los grupos políticos. Ahora, si no existe... Pero en realidad los grupos políticos son aventureros, o sea, podría haber, por ejemplo, gente joven que quisiera conformar verdaderamente un grupo político que represente la visión de la gente que lo sigue, ¿no?
Claro, sí está bien, pero ahora con todo lo que se ve, con el tema de la corrupción, con todo, todos ingresan solo al tema político para tener como se puede decir, pero tener una forma de poder gobernar el país y hacer actos de corrupción, robar. Pero entonces nos cruzamos de manos, dices tú, o sea, no hay nada que hacer, está todo acabado, todo está consumado. Tiene que entrar un gobierno, una agrupación política de otra mentalidad, y eso viene de educación. Pero ¿cómo entra? Sí, pero yo te quiero seguir tu lógica. ¿Cómo entra un partido político con otra visión, con honesto, si es que no apoyamos eso? Claro, pero el apoyo viene mediante el trabajo. Si trabajamos todo lo que el pueblo necesita, ya, pero alguien tiene que liderar. Ganar un voto de confianza, ¿no? Claro. Ok, bueno, en fin, lo único que he querido es seguir la línea, la lógica es, váyanse todos al cacho, todo es una porquería y entonces no vamos a hacer absolutamente nada. Y que estoy totalmente seguro, mucha gente piensa así. Claro, y entonces ahí hay un tema también de compromiso. Yo entiendo que hay mucha indiferencia, están frustrados, no han sentido que los mecanismos de control funcionen en el país, se les ha defraudado en demasiadas ocasiones, pero sí creo que no podemos tirar la esponja. O sea, ahí es donde deberíamos estar todos, ¿no? Yo le diría al televidente, a la persona que llamó, que si él no se preocupa por política, si no le interesa la política, después no puede quejarse, número uno. Número dos, en política no hay espacios vacíos. Lo que él no ocupe, lo va a ocupar otro. Y en tercer lugar, le vamos a dar una oportunidad. El jurado ha prepublicado el día domingo un reglamento de inscripciones de organizaciones políticas para que toda la ciudadanía pueda opinar sobre el mismo. Esto no es común, no es normal que un organismo estatal, antes de la aprobación de una norma, la someta al filtro de la opinión pública. La hemos prepublicado en El Peruano. ¿Y dónde la vemos? ¿En la web del jurado? Ya está en la web del jurado, ya. Ha sido prepublicada el día domingo para que todos los ciudadanos puedan opinar sobre esto. Y ustedes recogerán, digamos, las opiniones y en el sentido, darle, digamos, el marco jurídico. No tienen que ser unos eruditos, tienen que simplemente decir cómo les afecta o no lo que hoy está planteado, ¿no? Y a los ciudadanos les afecta, por más ciudadano de pie que sea, hay afiliaciones y desafiliaciones a un partido político, por ejemplo, que es lo mínimo. Así es. Entonces, a toda la ciudadanía le debe interesar. Aparte, vamos a hacer una entrega personalizada a los medios, líderes de opinión, congresistas, organizaciones políticas, porque queremos también el aporte de ellos. Recibir el aporte. Muy bien, vamos con más llamadas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Sí, Miguel de Molina. Buenas tardes para el señor también. Mire, mi pregunta es la siguiente. Con un ejemplo, ¿no? Como, por ejemplo, en un partido político, habiendo elecciones internas y todo, por ejemplo, Ollanta, ¿no? Pone a su mujer como presidenta del partido y todos con la cabeza agacha y nadie dijo nada, calladitos, mudos. Con esa imagen, todo el mundo ya, pues, no sabe si hacer o no, o participar de un partido. La ley no se lo impide, ¿no? Pero no se lo impide, pero creo que la mayoría manda, ¿no? Sí, la mayoría manda de acuerdo, digamos, a los canales de votación, pero hay, digamos, marcos reglamentarios. En el caso específico... Dime. Perdón, pero eso también se debería reglamentar. Por eso, y no está poner bien. a esposas, familiares del entorno, no, pues no poner a alguien, ¿sabes qué? Un dirigente o alguien que ya tenga, pues, peso, experiencia, y se demuestre cómo debe ser. De acuerdo, yo creo que ahí el problema también es que son partidos pues de 2 o de 3 donde hacen lo que les da la gana solamente en la cúpula y finalmente esto de elecciones internas, primarias, democracia no existe. Pero en ese sentido, ¿qué cosa dice el marco legal, no? Como lo he dicho, no existe prohibición. Esto, en el caso del Partido Nacionalista, hay una presidencia interina encargada que estatutariamente está permitido, pero se ha puesto como ejemplo al Partido Nacionalista, pero no es el único de los casos. Tenemos en el registro un informe elaborado sobre cúpulas partidarias y con dedos contados de una mano son partidos que han tenido alternancia en la presidencia de las agrupaciones políticas. ¿Cuáles son esos partidos? Digamos, el Partido Popular Cristiano. El PPC. Por mencionar uno. Pero no quiero decir nombres, evidentemente, pero pensemos en algún otro partido y vamos a ver que de hace 10 años el presidente es el mismo. Por ejemplo, el Partido Fujimorista. El Partido Aprista también, ¿o no? Por ejemplo. También. Solidaridad Nacional también. Exactamente. Claro, o sea, todos están pecando de lo mismo. El Partido Humanista Peruano. El Humanista Peruano, claro. Son partidos donde hay un líder
y que es reelecto consecutivamente. La ley de partidos, cuando salió, estableció la imposibilidad de que esto ocurra. Establecía la renovación de autoridades cada 4 años. Pero se hablamos del modificó la liderazgo, hablamos de la presidencia, porque son dos cosas distintas. En términos generales, de todos los directivos partidarios. Y tenemos partidos, Perú Posible, etcétera, donde que también es exactamente lo mismo. Son sea, partidos caudillistas. El fundador es el líder y por siempre jamás. Alianza para el Progreso. Así es, exactamente. Bueno, tenemos otra llamada, sí, y vamos a seguir. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Moniquita. ¿Qué tal? Bienvenida a Capital. Gracias. Adelante, bueno, por favor. Es interesante la pregunta que tú realizas, ¿no? Yo creo que todos vamos a contestar igual. No tenemos confianza, salvo los que son súper archi digamos, de representantes de cada partido, ¿no? Van a decir yo sí, ¿no? Pero el resto del común denominador, creo que nosotros no estamos confiados en los partidos políticos porque es más de lo mismo siempre, ¿no? Entonces, como dice la persona que estás entrevistando ahí, siempre son los mismos líderes, son los mismos presidentes. ¿Pero qué hacemos para cambiar eso? A eso me refiero. Entonces, y sí, es verdad, con esa pregunta, por eso digo, nosotros nos sentimos cercados, porque hemos hecho todo lo posible participando de alguna manera, ¿no? Los jóvenes también han participado y, sin embargo, las finales siguen siendo el mismo presidente del partido, ¿no? Se reparten como una repartija entre ellos, ¿no? Eternamente, ¿no? Y otra cosa también, que demasiado se han metalizado tanto que, por ejemplo, cada partido cuando va a sacar candidatos para alcaldía, para regional, ellos a dedo nombran, y entonces ahí saben que hay gente corrupta y los vuelven a sacar sabiendo que son corruptos, porque solamente piensan en el dinero, le cobran pues a cada uno $500,000, $250,000 para ser candidato, o sea, dejan de lado todo ese ímpetu de partido y entre sus mismos partidarios, ¿no? Y venden su cupo, exactamente. Y venden su cupo, eso es un negociado de ellos, o sea, y yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que quiero señalar es que no está todo cerrado y que pueden haber caminos al cambiar el sistema político, que es hacia donde apuntamos, para que haya menos posibilidades de buscarle el atajo a la corrupción. Ya regresamos. Bueno, estamos con el doctor Fernando Rodríguez Patrón, él es director de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, y hay todo un esfuerzo del jurado y de las entidades electorales en sensibilizar a la gente respecto a la necesidad de cambiar el sistema político, de reformar el sistema político, porque como está planteado hoy es la razón fundamental por la que se provoca situaciones de corrupción mucho mayor que si hubiese un manejo de control adecuado. Ahí es donde nos hemos quedado. El sistema económico se ha mantenido, nos ha dado estabilidad. ¿Por qué? Porque ha ido variando en el tiempo y se ha ido adecuando a la modernidad. El sistema político se ha quedado en el año 1. Y mientras sigamos en el año 1, no vamos a poder tener posibilidades de tener una mejora y un cambio fundamental para fortalecer la democracia. Esa es mi opinión. Pero de lo escuchado de la persona que nos llamó antes de la pausa. Bueno, sí, queremos democracia, pero democracia de calidad. Definitivamente, cuando se habla de partidos que son monopersonales, donde se habla de no hay que dar financiamiento a los partidos, sin duda todos conocemos ya la situación, sabemos dónde estamos fallando, pero es muy poco lo que hacemos para revertir esta situación. O sea, tenemos una mirada muy, yo diría, no contemplativa, pero muy indiferente y pensando en que la frustración nos ganó para siempre. El diagnóstico está claro. Sí. Aquí los partidos están sentados en la esquina de los acusados, pero ¿qué estamos haciendo para revertirlo? Ahora, el jurado está liderando una reforma electoral y se han visto algunos cambios. Tenemos, entre otras propuestas, la silla vacía, la ventanilla única, la no reelección de autoridades locales, entre otras. Se están dando algunos pasos, pero todavía parece que esto resulta siendo insuficiente. Así es. No, hay algunas cosas que todavía podemos hacer, y este Congreso todavía tiene la posibilidad de introducir los cambios antes que se convoque el siguiente proceso. Ciertamente, todavía está a tiempo, pero vamos a ver si es que se porta a la altura. Ahora, si quieren leer el reglamento, las personas que están escuchando, entran a la página web del jurado, y ¿a dónde tendrían que enviar sus observaciones? Hemos creado un correo electrónico que es aportes.rop.
aportes, rop@jne.gov.p. En la misma página web se explicita cuál es la dirección electrónica. Ok, perfecto. Aló, buenas tardes. Aló, ¿Qué tal? Mónica. Sí, ¿qué tal? Bienvenido, Saluda capitán. César de Magdalena. Sí. Yo pienso que los partidos políticos, sí me interesa participar en política, yo pienso que participo activamente en política, deben de tener una escuela Por lo menos de a través de política, Capital. ¿no? Exacto. Debe tener una escuela de formación política, ¿no? Muchas veces hay militantes que se inscriben y bueno, no saben ni siquiera cuáles los roles de un partido político, entre otros detalles. También yo recuerdo que hace 3 décadas, 4 décadas atrás, pues se hacían labores de voluntariado, ¿no? Y recuerdo que muchos los partidos políticos salían a las calles. ¿Tú perteneces a un partido político o realmente perteneces, digamos, lo que haces es comentar sobre política permanentemente a través de los medios? Comento de política a través de los medios y de las redes sociales, como el Twitter, ¿no? Pero no estoy en ningún partido. No estás en ningún partido. ¿Y qué te gustaría que cambie para tú pertenecer a un partido político? Bueno, como te decía, que tenga una escuela de formación política que es básica. Dentro del partido. Dentro del partido, que se realicen labores de voluntariado hacia afuera, con las comunidades, porque tiene una conexión entre la necesidad del pueblo con lo que uno, entre comillas, puede pensar que es bueno para la ciudadanía, y que no necesariamente es así. Lo otro, que existan las primarias, las verdaderas primarias internas, porque eso ayuda. Un ejemplo, ¿no? El caso de Pablo Secada, que fue precandidato con otro sí. Iban desnudando las falacias que tenía, ¿no?, el candidato. Entonces es un ejemplo para ir depurando en el mismo partido político, si es que a veces el filtro no lo ha podido descubrir, ¿no? El otro punto, que también primarias en las alianzas políticas, ¿no? Al final hacen las alianzas y dicen, bueno, yo ya tengo mi candidato, este va al puesto tal, este va al puesto tal, este cubre allá, y es una manipulación, porque ahí lo que corre es el dinero. Entonces también deben de haber primarias en las alianzas. Otro, que los candidatos deben de tener 2 años de permanencia en el partido para ser candidato, y una alternancia de poderes, no la reelección consecutiva en los cargos. Por ejemplo, tenemos a un Mulder, a un Del Castillo, a un Meche Cabanillas, que alternan entre ellos los cargos de Secretaría General, ¿no? Eso nada más quería mencionar como aporte. Perfecto, Gracias. me parece bien claro y bien preciso lo que tú has señalado, me parece además absolutamente atendible, ¿no? Y ha tocado un tema bastante importante, que es la democracia interna en los partidos. Importantísima, importantísima. Abajo la tiranía, la verdad, y debe empezar por ahí la democracia. Aló, buenas tardes. Aló, Mónica, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo estás? Enrique de la Molina. Enrique, sí. Quiero argumentar nada más, ya el joven que habló contigo hace unos segundos. Sí. Era lo que yo quería comentar, que los partidos políticos, todo se mueve con el dinero, lamentablemente. Porque mira tú, acá en La Molina se presentó para la alcaldía por el PPC un tal Jaime Castro, un muchacho abogado. De pronto, a los meses, después de como 5 o 6 meses, lo cambiaron por un señor de edad, que no sé quién era del partido, y del mismo PPC, por si acaso. Yo no pertenezco a ningún partido, ni soy legionario de ninguno, porque ninguno me interesa. Lo que sucede es lo siguiente, que presentaron a un tal Jaime Castro y después 5 meses cambiaron, y mira tú lo que sucedió con el PPC. En ninguna parte, en muchos distritos no salieron elegidos, porque pasó lo mismo en Lima, pasó lo mismo en muchos sitios. A eso me refiero. Okay. Mónica. Perfecto, muy amable, muchas gracias. ¿Hay otra llamada en línea? Sí. Hola, buenas tardes. Aló. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Con quién hablamos? Roberto, de Miraflores. Sí, a Roberto. La verdad que los partidos políticos son un club de enemigos con un mismo fin. He tenido la oportunidad de pertenecer a 2 grupos políticos, y la verdad que el sistema está sumamente podrido. Los que son dueños del partido tienen toda la legalidad porque hacen los estatutos a su medida. No hay internas, eso no existe, eso es mentira. Y lamentablemente lo que hace el Jurado Nacional de Elecciones es avalar esa gran mentira con un supuesto control cuando ya tienen todo. ¿Y qué debería hacer? Lamentablemente ahorita le han puesto ellos el candado al incrementar al 5% ahora la cantidad de firmas válidas para poder hacer un partido político. Ahora, por ejemplo, ¿qué debería pasar? ¿No? Que no debería haber un porcentaje mínimo para
¿Presentar o qué? Debería mantenerse el 1%. Y no se debería pero si así tenemos 20 partidos entre alianzas y cosas, ¿cómo, ¿cuántos tendremos? Lo que hay que anular son las alianzas, pues, porque ahí viene el engaño. Ya. Hay que anular las alianzas, entonces cada elecciones van a morir el 95% de todos esos partidos. Correcto. Bueno, eso lo dijimos antes, ¿no? Que las alianzas no pueden tener el mismo trato que el partido único, digamos, ¿no? Y el tema del financiamiento, pues es un engaño. Una campaña política vale millones de dólares. Entonces, lamentablemente, para que ustedes tengan una idea, el 20% es formal, el 80% es dinero nada transparente. Dinero ¿no? negro. Pero dime una cosa, en la lógica también, si por ejemplo todos tuvieran que dar cuenta de la misma cantidad de dinero entregada por el Estado y que no pudieran recibir dinero de otros canales, ¿no democratizaría más, digamos, el manejo y la fiscalización del dinero? No, imposible. ¿Por qué? O sea, darles que el Estado ahorita les dé dinero, eso no va ponerle la valla que no reciban dinero sucio. Lo reciben. Pero tendrían que demostrar, o sea, lamentablemente en el Perú lamentablemente el Perú es un narcoestado. Y eso hay que analizarlo. Tenemos que cambiar todo el sistema. El sistema está podrido. Ya, pero ¿por dónde empezamos cambiándolo, pues? ¿Cómo en primer lugar, evitando este tema de las alianzas, y en segundo lugar, regresar al 1%. Okay. El 5% significa que necesitas 2 millones de firmas válidas. Cierto. Y es imposible. 2 millones, ser medio millón de firmas válidas, perdón. Perfecto. Vamos a hablar de eso, me parece ser un punto interesante. Silvia González está en la calle y está recogiendo la opinión de la gente. Hola, buenas tardes. De Lima, y vamos justo a preguntar si acá Nuestra Señora Guadalupe, que está acá en el Cercado de Lima, ¿podría ella pertenecer a un partido político? ¿Le gustaría? A ver, señora, su opinión importa. Hola, buenos días. No me gustaría participar en un partido político porque simplemente la falta de cultura, la falta de educación, hemos sido presas fáciles de cualquier politiquillo. Es una pena que nuestro país, siendo tan rico en muchas cosas, seamos tan pobres a la vez. ¿Usted cree que ya no tienen credibilidad los partidos tradicionales? Para nada, han perdido toda credibilidad, en mi opinión. Ningún partido, ni en los más antiguos, y mucho menos los más nuevos. ¿Y cree que formar tal vez usted con algunas ideas en el barrio, en la sociedad, se animaría tal vez a formar un nuevo grupo? ¿Es difícil, cree usted? Sí, ya habíamos pensado hace un tiempo corto con un grupo de amigas, la mayoría profesionales. Bueno, yo no soy profesional. Y entonces es lo que un poco como que me ha frenado, ¿viste? Porque para mí, para formar un partido político tiene que haber base profesional. Y la base profesional, la educación y la cultura, entonces llevarían a un partido a levantar al país. Tanto como para los jóvenes como ustedes, como para mi niño. Mira, tiene 6 años. ¿Qué le espera a este niño? Con todo lo que estamos viendo, ¿no? Con tanto robo de gente de saco y corbata. Así es. Gracias, señora, su opinión importa, pero ya con la voluntad que la ve usted, creo que puede cambiar al país. Así necesitamos, Mónica, adelante. ¿Tu opinión importa? Gracias, Silvia. Sí, yo creo que ciudadanos comprometidos necesitamos mucho, pero para cerrar con el comentario hecho anteriormente por el señor que nos llamó. Yo rescato dos frases de las 2 llamadas. La primera, que creo que venía de La Molina, cuestionaba de una manera casi hepática la democracia interna de un partido en su distrito. ¿Qué elemento subyace a su denuncia? Democracia interna. El segundo ciudadano, que el señor Roberto, me pareció que era del INSE, no recuerdo, no es importante tampoco, el señor Roberto, hablaba de dueños de los partidos políticos. Nuevamente caemos en el saco de democracia interna. Y esto sin duda tiene que cambiar, porque mucho de lo que ha dicho el señor Roberto es cierto. Por supuesto que el jurado no avala pues estos procesos de ninguna manera, pero desde su óptica los procesos están amañados. ¿Qué se debe hacer con esto? Hay propuestas claras, no sé si tenemos tiempo. Sí, 30 segundos, digamos que ese es un tema que podríamos avanzar, ¿o qué hacemos? Roberto, ahí lo tenemos que dejar porque si no, no podemos seguir con los otros temas. Bueno. Pero en todo caso, hay una necesidad, hay una preocupación, pero no nos quedemos solo en la preocupación. Hay que llegar a algún punto, tanto instituciones como ciudadanos, para que haya ese punto de quiebre requerido para que comiencen a cambiar las cosas. Y no se va a arreglar de la noche a la mañana, pero sí
estoy segura que no se va a arreglar nada si nosotros seguimos con la indiferencia. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a usted y buena por la suerte en esa empresa que es justamente cambiar el sistema político. Pausa y regresamos. Ajá.